Empezó, güey. Bien. A ver. ¿Y a qué le decimos a la guarra? ¿Qué? Vamos a decir a la guarra. Sí, alabados Alá. Ahí está, creo que ya estamos bien. Estamos en vivo. Apágalo. ¿Con abrazo? Apágalo. Con la para que no haga ruido. ¿Ya? Ya. Y ahí tenemos 3 gentes ahí conectadas, ¿qué pedo? Ya saben, estamos otro jueves en reseñas de libros. Esta vez es el primer invitado en lo que son los jueves de reseñas de libros. Nos está acompañando Ángel. ¿Qué pedo, Ángel? ¿Cómo andas? ¿De lejito? ¿Cómo andas? Sí, aquí voy a la sana distancia. Su Disculpen. sana distancia. Pues efectivamente estaremos hablando de los libros Rebelión en la Granja y 1984 de George Orwell. Este sujeto es pues famoso, ¿no?, por escribir estos libros orwellianos, si lo queremos ver así, donde nos muestran cómo el mundo, una visión que tenía este tipo del mundo en cuanto a 1984. Y Rebelión en la Granja va enfocado de una temática un poquito diferente, que Ángel estaremos tocando con él este tipo de libros y les estaremos dando a ustedes una breve reseña de lo que es los libros, ¿no? Algo Ok. No, pues estaremos intentando motivarlos, más que nada para que se animen a la lectura en estos días que estamos de cuarentena, para que darles una opinión de nuestros gustos o de lo interesante que puede llegar a ser un libro, para que ustedes se motiven, o le generemos algún tipo de interés para que lean este tipo de libros que la verdad son muy interesantes. Y intentaré darle una postura de películas inclusive que se han basado en estos libros para generar sus guiones, y que son muy buenas películas, la verdad. Entonces trabajaremos sobre eso e intentaremos motivarlos un poco. Así es. Sí, pásame el libro. Este va a ser el primer libro del que pues vamos a hablar, que se llama Rebelión en la Granja de 1984. Es de George Orwell. Pues bueno, sí está algo larguito el libro, pero Sí, son pues dos. creo que sí está bastante bueno. Sí, y el otro... el otro se llama 1984. Son dos libros. Ah, ok, perdón. Sí. Son 2 en 1. Ajá. Sí, eso Ah, es. bien. Sí. Ok, bueno, pues creo que sí tiene buena pinta, ¿no? Sí, la verdad estar... están fuertes, están pasaditos. La Rebelión en la Granja es ¿cómo lo podríamos describir? Un tipo de, no utopía, pero en sí Rebelión en la Granja se enfrasca en el ámbito histórico en lo que fue Rusia, bueno, lo que era la URSS, antes de conocerse como era Rusia. Antes pues estaba la URSS, ¿no? Y nos habla de comenzaremos, ¿no?, con el primer libro, donde tocaremos los puntos de los bolcheviques. También estaremos tocando más que nada la manera de pensar que tenía George Orwell sobre el comunismo, sobre el socialismo, etcétera. Pero antes me gustaría pues aclarar un poquito de qué iría el libro, para no estar confundiendo ciertos términos, ¿no? Muchas veces tenemos como la idea equívoca de que el socialismo y el comunismo vendrían siendo lo mismo, pero no es como tal lo mismo, ya que el socialismo parte primero, ¿no? Uno de los seguidores del socialismo pues es Marx. De hecho, Marx es interpretado en Rebelión en la Granja por un cerdito. Aquí estaremos hablando de animales, de cerdos, de perros, etcétera, y cada uno va a tener un papel fundamental dentro de la granja, pero bueno, eso lo explicaremos un poquito después. Y el socialismo, pues como les comentaba, es una postura filosófica y política, ¿no?, en la cual no le das no hay tanta privatización. Entonces hay una cierta equidad, por así decirlo, donde se reparten los bienes de manera más adecuada, ¿no? Y en el comunismo ahí sí ya no hay propiedad privada, y ya es el caso más extremo del socialismo, es ya la parte más extrema. Ok,
Para empezar, yo creo que deberíamos aclararles el autor, o en qué contexto se escriben este tipo de historias, esos dos libros. El primero es que el escritor es británico y sabemos que durante la época que es de 1920 a 1980 el imperio británico fue un imperio, vaya. Aquí lo detalle es que este autor recorrió países como Rusia, Birmania, inclusive cuando España estaba el franquismo, ¿no? en el franquismo, ajá, y él inclusive estuvo como guerrillero, como un rebelde en contra del gobierno Franco. Entonces de ahí parte en 1945 a empezar a escribir Rebelión en la Granja. Yo lo veo de una manera en la que él creó personajes para que se pudieran interpretar a las personas menos capaces de de cada sector de la sociedad. El libro empieza hablando de los animales, como decía mi compañero Jesús, y cada animal representa una parte de la sociedad actual inclusive, y también lo representa en este libro. No sé si ya empezamos a hablar del libro. Sí, pues sí, yo creo que digo sí, que ya tenemos una buena cantidad de invitados. Sí, para los que están conectando, estaremos tocando Rebelión en la Granja y posteriormente en 1984 ambos del escritor George Orwell. Como lo mencionó ahorita Ángel, es un escritor británico que estuvo en los años de 1920, le tocó parte del franquismo, etcétera, y está muy interesante, ¿no? Pues Ángel es el que está más fresco en este conocimiento de lo del Rebelión en la Granja. Yo tiene ratito que lo leí, pero sí recuerdo grandes rasgos un poquito del libro, ¿no? Ok. La rebelión en la granja empieza con, como todos lo sabemos, toda granja tiene un dueño. Humano. Un dueño humano en este caso. Y había pues animales dentro de la granja. Estaban los cerdos, los caballos, las ovejas. Había un perro, los gansos, patos y todo lo que hay en una granja. Entonces había en especial un cerdo, o sea, el cerdo mayor que le decían, que era un cerdo viejo y muy amable. Él le explica a todos los animales de la granja un día por qué trabajaban para el humano y no era equitativo. O sea, ellos producían huevos, leche, carne, inclusive morían por el humano y no eran recompensados, eran maltratados, mal alimentados. Entonces él empieza a crear una idea dentro de todos los animales de la granja. Esto se ve representado por el autor, como decía, que era Marx, uno de los principales idealistas, por decir así, de lo que es el comunismo. Él lo interpreta como el cerdo mayor. Este cerdo mayor muere y había dos cerdos como líderes, que era Napoleón y Bola de Nieve o Snowball. Ellos son los que consiguen motivar a todos los animales para que estos se rebelen en contra del humano. Hacen un como censo, ¿no? Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo exactamente. Ya en la época en la que ya Marx, bueno, el cerdito Marx, que es el líder, ya está falleciendo, ya está en sus últimos, pues, horas, por así decirlo, ¿no? Esto lo podemos ver cuando comienza la revolución en Rusia, que quitan a los zars, al imperio, y entra el comunismo, el socialismo dentro de Rusia y se va sustituyendo. Muchos acreditan a Napoleón como Stalin, que ahorita le vamos a explicar por qué. Bueno, empieza la rebelión dentro de la granja y a esto, pues como en cualquier guerra hay pérdidas. El perro o la perra en este caso fallece dentro del conflicto porque destierran al humano, el humano va a una cantina y de la cantina regresa con más humanos y pelean por su libertad. Logran ganar, pero la perra fallece. Es uno de los detalles aquí. Mueren muchos animales y se instituye un día como el día de la independencia de la granja y que se va a recordar en la granja por siempre. Entonces se somete a un censo y queda como presidente o como representante los cerdos y a su vez queda como representante Bola de Nieve. Pero para ello Napoleón era una persona que deseaba el poder con todas sus fuerzas.
Entonces al morir la perra, cuida a los perros, Los aparta, como que los aparta, aparta, ¿no? Sí, sí. y los empieza a criar. Como se distribuía la leche y todo, y como él tenía un puesto jerárquico dentro de los cerdos también, aparta leche y empieza a crear a los perros. Ajá. Entonces Los empieza a amamantar. Cierto día empieza a contradecir las leyes de Snowball o de Bola de Nieve, que intentaba equidad de género. Ellos en la pared de la granja ponen leyes. las leyes, sí, sí. Ningún humano no me acuerdo en ese momento de las leyes de la granja, Sí. pero en una de ellas era que no podían dormir o usar las cosas de los humanos, o entrar a la casa del humano. No podían andar en dos patas. Cada uno tenía que pues hablar o representarse en su lengua. Graznían, ladraban, rebuznaban. También se me olvidaba comentar que los cerdos son manejados en ese libro como los políticos o los líderes. Así es. El caballo y la yegua son manejados como La fuerza obrera, ¿no? la fuerza obrera. Pero en este caso la yegua es un poco floja. Eso no da a entender que dentro de un sistema donde va a haber trabajadores, siempre va a haber alguien que va a querer evitar la fatiga, no va a querer forzarse. Está el burro como que es la parte anciana, la parte vieja que nunca olvida. Están las ovejas, que es la parte del pueblo analfabeta, que no puede seguir órdenes. Están las vacas, que eran los agricultores o los productores. Así es. Que otra parte de la granja se me olvida que sea importante. Pues creo que hasta el momento hasta ahí vamos bien. Sí, vamos, ajá. Entonces cierto día Napoleón decide que el poder es para él y lanza una disque revolución, o se pelea con Bola de Nieve, y pues saca a los perros. Ya para esto ya habían pasado varios meses. Los perritos o los cachorros ya eran adultos, Sí, ya eran perros grandes y bravos. Entonces destierran a Bola de Nieve. En el libro me parece que no se menciona que lo asesinan. En el libro, bueno, la película dudo que, no es como que muy conocida, pero en la película Snowball, huye porque lo empiezan a perseguir los perros, y Snowball desaparece, pero queda como si murió, si falleció, y en el libro me parece que sí el Snowball lo matan. No recuerdo, ¿no te acuerdas? Bueno, es que hay cierta discrepancia, cierta diferencia entre el libro y la película. Sí, hay una película, claro, como siempre. es muy vieja, es una caricatura animada, que es muy buena, la verdad. Sí. Te logra cautivar. Yo inclusive primero vi la película y después leí el libro, y obviamente como cualquier película pues se salta un montón de partes de la película. Entonces Napoleón poco a poco va modificando las cosas. Bola de Nieve tenía buenas ideas, que era un molino de viento para mejorar la productividad. Entonces Napoleón empieza a agarrar esas ideas que Bola de Nieve ya había dejado y tomarlas como que fueron de él. Para esto, los cerdos que también apoyaron, o los animales que apoyaron a Bola de Nieve, empezaron a desaparecer o a morir, o estaba prohibido siquiera mencionar el nombre de Bola de Nieve. Eso sí. Si algo malo ocurría dentro de la granja, no sé, que a lo mejor había sequía o algo, se le era atribuido a Bola de Nieve que él había participado en un complot en contra de la granja. Entonces, como hay analfabetismo, que en este caso son las ovejas, él empezó a inculcarle así de que fueron Bola de Nieve es malo. Entonces ellas repetían lo mismo. Entonces ahí también vemos el burro, que es los ancianos, que se podría decir así, que ellos no olvidaban y sabían que eso era una verdad, pero tampoco se metían. Sí. Entonces cada día los problemas van acrecentándose más, hay invierno, las leyes empiezan a cambiar demasiado porque Napoleón empieza a vivir en la casa del humano, del dueño. Si por ejemplo se me olvida algo del libro y alguien de ustedes ya lo leyó, pues en el chat puede pues también decirnos, ¿no? Exactamente. Entonces empieza a cambiar las leyes. Está prohibido matar a otros animales, y él empieza a matar a otros animales, a usar a usar cosas de humanos, que estaba prohibido dormir en la cama de los humanos. Pero también está prohibido, empieza a crear leyes nuevas, está prohibido acercarse a la casa. Y nadie es digno, nadie se atreve a levantarse,
por miedo a que los perros lo asesinen. Exactamente, en este caso Ahora, los perros son la fuerza militar. La fuerza militar, la fuerza bruta, que como los crió este sujeto, le van a obedecer y están programados para obedecerlo. En este caso, disculpa Ángel, pues muchas veces hemos visto esto cuando hay revueltas, hay cierta revolución, los poderosos al tener de fuerza, primero para empezar, los poderosos son la minoría, pero tienen de fuerza a los policías, a los soldados, que estos pues honestamente están pues prácticamente instruidos para seguir órdenes toda su vida y por lo tanto van a seguir las órdenes de pues de los altos mandos, si lo queremos ver así, de los letrados políticos, si lo queremos de esa manera, y anular una revuelta que podría ser justa. Ellos lo van a ver como pues como algo malo, ¿no? Esto viene desde la aristocracia, desde los reyes, mandaban aplacar a los pues a los pobres, a la plebe, como se dice, y pues sigue pasando lo mismo hasta la fecha, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que mandan al gobierno a aplacar ciertas, a los policías a aplacar ciertas... Pues... Bueno, aprovechando aquí el paréntesis, creo que podríamos leer los comentarios. Dice aquí Fernando Zulbarán, yo conozco al de azul, saludos. Pedro, ya lo cambiamos, ¿no, hermano? Aquí, pues son nuestros invitados y volverá cuando ustedes lo digan. Viridiana, buenas, ya llegué. Un saludo, Viri. Ulises Yaciel Sosa López, qué guapo el Ángel. Bueno, no es cierto. Julián Velázquez dice: Ángel, mándame un saludo, hermano. Tú levantas por primera vez esta transmisión. Un saludo, Julián. No es cierto, este programa es muy bueno y es un orgullo para mí estar de invitado hoy, compartiendo un libro o libros tan buenos con mi buen amigo Piggy, Jesús y Etzel. Sí. José, un saludo, gracias. Dice Diana Areli Bernal, qué chingón, Ángel. Gracias, Diana. Derby, vamos a tomar, dice. Raúl Rosa dice, qué guapo, está bien guapo Gerardo, dice. Hola Mara, saludos. Saludos. Jaciel dice, si ninguno tiene síntomas, ¿qué hacen con cubrebocas? No, pues para prevenir, hermano, el contagio. Nunca sabemos si ya estamos contagiados o no, y pues ya mejor prevenir, y la ¿no? cuarentena dice. Pues no, por eso estamos con cubrebocas. Aquí andamos, Axel. Sí, agua. Mándame saludos, y... ¿Quién es? Axel Molina. ¿Qué pedo, Axel? No, Aquí andamos. Dice Cosette, ¿es reseña o resumen? Pues... No lo llamaríamos ni reseña ni resumen, es como tipo motivación o compartirle lo que nosotros entendimos del libro o cómo queremos verlo o cómo el autor quiso demostrar a las personas cómo era, porque pues también es un libro de ya viejo, entonces en aquella época era diferente, pero no difiere mucho a la época actual y a lo que vivimos en ciertos países, que ya no dicen ser comunistas o socialistas, sino democráticos, pero se sigue viendo ese tipo de régimen. Entonces es más que nada generar un interés en la audiencia para que lean ese tipo de libros. Sí, claro, y pues como mencionas, bueno, desgraciadamente aquí no estamos apoyando no somos ni izquierda ni nada, pues, o sea, no somos ni izquierda ni derecha, pues tenemos nuestras ideologías personales, ¿no? Y se ha demostrado que tanto un capitalismo ya tirándole a una oligarquía es malo, como tirar un comunismo donde haya totalitarismo, intervención del Estado a base de violencia es muy malo. Entonces se han optado por mezclar ciertas políticas, políticas, corrientes filosóficas, económicas, y pues hay países que a lo mejor y sí siguen con el sistema. No mencionaremos qué países, pero pues hay países que siguen con eso, ¿no? Y pues el tiempo y la historia son los que solamente podrán hablar de cómo se desarrolla todo, ¿no? En este caso pues tenemos el caso de Cuba y Rusia, que pues sí, efectivamente Venezuela no tienen ese tipo de ideologías. Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de nada, simplemente estoy mencionando lo que es, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes son los que están saliendo al quite? Rusia y China con los medicamentos para el COVID, ¿no? Algo muy cabrón. Dice Ulises Prieto, tengo entendido que la rebelión empezó en los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Esta historia vivió. Muy buena referencia histórica. Muy buena canción, hermano.
Derby González dice, jálate hermano, vamos Kiwas. Digo, Está cerrada, está cerrado ahorita, no se puede coronavirus, hermano. Ana Judith dice, una reseña del Marqués de Sade. Pero es que el Marqués de Sade no es un libro. El Marqués de Sade fue un marqués que hablaba explícitamente de diferentes tipos de libros. Entonces este güey, la iglesia le tiraba mucho, porque este güey era un promiscuo, era algo que la iglesia lo veía mal, entonces lo veían como mal. Por eso, de ahí de Sade viene la palabra sadismo. Porque era sádico, el cabrón era, pues le gustaba la promiscuidad y lo expresaba abiertamente, entonces no lo reprimía, era su naturaleza, su instinto. En cambio, ¿qué hacía la iglesia? Te manejaba de una manera, reprimir ciertos deseos hedonistas, pero por el otro lado andaba jugando con los niños, con otras personas, ¿no? Sí, claro. Después, si quieren, igual tocamos los libros del Marqués de Sade, pues son medio pesaditos, la verdad. Pues si tienes conocimiento igual. Pues sí, después sería. Podemos hacerlo, ¿no? Dice Isela Severiano, saludos ingeniero Ángel. Sí. Xiaomi dice, Susana a distancia, pues tenemos cubrebocas, eso pues nos ayuda un poquito. Sí, tenemos cubrebocas. Ulises Yaciel Sosa López dice, aquel Ángel solo saluda a Julián, pero a mí no. Saludos también, Ulises, un gusto que nos estés viendo en la transmisión con el programa de mis amigos. Y aquí cuando traemos invitados les pedimos si vemos que están guapos, los traemos más, ¿no? Los invitamos a que se quiten la camisa. Si deja mucho like me voy a quitar la camisa. Sí, fiesta, aquí va a haber fiesta aquí. Mandaron ahí un saludo. Saludos, Xiaomi, aquí andamos. Felicidades, por cierto, creo que cumpliste años felicidades, discúlpame. Saludos, tía. Estoy en la tele. Aquí es que le mandaron un saludito a un familiar de Ángel, pues un saludito, ¿no? Anabel AC, un saludo. Dice Enrique Rodríguez, Ángel se la... Ándale, lo siento, dice Ana Judith Morales, los 120 días de Sodoma, sí. De hecho, el libro no lo he leído, vi la película y la película está pesadita. Es una película italiana, la neta está fuerte, o sea, pero pues está entretenida. Hay gente que le gusta el tipo de películas, a mí me encantan. Pero pues de lo que he leído es que el Marqués de Sade sí era pesadito. Era muy abierto, explícito, como estoy diciendo. No tenía ningún tapujo. ¿Por qué? Porque él decía, para él era algo natural y el humano se tenía que expresar de cualquier manera, teniendo sexo, teniendo destrampe, degenere y pues... copulaciones. Sí. Dice Alexis Toledo Espinosa, Piggy, vamos por unas chelas. Pirro. No, después saludos, Daniel. En la cuarentena, estamos en la cuarentena. Roberto Ángel Quevedo Salomé dice... Nepo quiere tocarte. No, pues no sé. ¿Qué dice Piggy? Nepo quiere tocar. Gracias por estarnos viendo. ¿Por qué están poniendo eso? Bueno, ahora sí. Vamos a seguir con esto. Con el libro. Ya les dimos un poquito de atención, amigos. Ok, continuamos. Sí, vamos a continuar. Otra de las cosas interesantes es que en el libro, hasta el momento donde Bola de Nieve tenía el régimen, todo iba bien, todo iba funcionando. Tenía buenas ideas, había paz en la granja. Se puede decir que fue la época de oro. Una vez entra Napoleón, empiezan a haber cambios y había cambios malos. Pero nadie decía nada, nadie se atrevía a alzar la voz por la totalidad que había del régimen. Otra de las cosas, una de las personajes aquí importantes es el caballo. Es lo que te iba a decir, sí. ¿Por qué? Porque era la mano de obra, la fuerza bruta, lo que movía la granja. Si había piedras pesadas que mover, él hacía. Si había que arar, él lo hacía. Si había que hacer una reparación, él hacía. Entonces, mientras él dijera que todo estaba bien, nadie se iba a atrever a alzar la voz. Nadie, ni la yegua, ni el burro. Aunque, como dices, los demás animales veían cómo se trataba el caballo, porque el caballo pues era el animal de poder. En este caso el caballo vendría siendo los famosos pues trabajadores que dan todo por la empresa, que los exprimen. Pues básicamente los que pues creen, se les dan el poder para que se sientan pues con la virtud de poder hacer menos a alguien y de poder sobajarlo y de poder amenazarlo con que no va a trabajar y toda esta onda, ¿no? Sí, que muy generalmente, al menos pues donde yo trabajo también, pues ya he visto
que pues hay gente que sí se siente así dueño de la empresa y la neta pues hay ocasiones en las cuales debe ser más comprensivo, ¿no? O al menos no comprensivo, pero hay maneras de hablarlo y Claro, claro. me imagino que este personaje no era nada de eso, ¿no? No, porque este sujeto presenta ya un dictador, ya pero totalitarista. Claro. O sea, a ellos les venden la idea, hay que clarificar un poco en estas partes ¿por qué suceden las revoluciones? Por lo mismo, porque en ese entonces, en la revolución industrial, etcétera, tanto Hegel como Marx se dieron cuenta de las atrocidades que cometía tanto el capitalismo con los trabajadores. En este caso eran horas de trabajo exhaustas, extenuantes, los niños trabajaban igual por largas horas, 14, 16 horas, los niños eran la presa más fácil de producción masiva, Sin seguro de vida, sin seguro social, sin seguro de vida, inclusive sin tener una casa propia. sin tener casa propia, y por lo tanto Marx y Hegel son filósofos que se dedican a publicar libros, tanto uno de los libros es el Tratado Comunista y la obra de Marx, que es el Capital, donde explica lo que es la plusvalía, cómo el capitalista, o sea el dueño de las empresas, de la empresa no trabajaba, solamente patrocinaba el capital, ¿no? Para la creación tanto de la manufactura y todo eso, y el trabajador trabajaba horas extenuantes. ¿Por qué? Porque no podía tener el acceso a ir a una escuela, a educarse, y Marx decía que el trabajo anulaba todo trabajo intelectual, por lo tanto no había manera de pensamiento y eras una máquina del sistema que estaba diseñada solamente para trabajar sin rebelarte. ¿Por qué? Porque si te rebelabas te ponían al ejército. Pero esto acaba y Rusia, como mencionaste, Ángel, estaba también en un cierto tipo de aristocracia. No sé si algunos de ustedes, de los que nos estén viendo, vieron la película de Anastasia, ¿sí, no? La de Anastasia, donde sale el Rasputín, ¿verdad? Sí. Sí, Sale Rasputín, más o menos es el último zar, los últimos zares, la familia Romanov, que pues tenían el poder en ese entonces de la aristocracia. Llegan la revolución bolchevique en 1917, tumban el desmadre, se apoderan de todos porque es parte de la revolución, y pues los que estaban peleando por el poder, que era el pueblo, pasan ahora a ser ellos los que someten al pueblo. O sea, viene siendo como que Se pasan básicamente la referencia que todos en su entonces, en su época se dieron cuenta, fue Rusia, dijeron, es Rusia. ¿Por qué? Porque pasan de una aristocracia a una dictadura con Stalin, un personaje histórico muy importante y considerando uno de los peores tiranos de la historia también. sí, la verdad, sí. Entonces, pues lo quiere como que disfrazar el Con autor los animales, ¿no? con los animales, cambiando el nombre a Napoleón, que era un revolucionario francés, pero que a su vez también es considerado como una especie de tirano. Pues el libro es muy interesante. No sé si ya le demos finalidad a la Sí. historia para comenzar a hablar del otro libro. Pues sí, o alguna aportación que quieras igual dar sobre una conclusión del libro, así que Ok, el libro, Espérame tantito. Nos mandó aquí Ana Judith Morales. Sería buena una reseña de Narraciones Extraordinarias. Es un buen libro. No sé si te refieres a este libro, sí, Ana Judith, Narraciones Extraordinarias de Edgar Poe. Allan Poe. Pues aquí lo tenemos en físico. Todavía no le hemos dado lectura, pero igual teníamos pensado pues hacer algo con este material, ¿no? Aquí, Sí. pues afortunadamente lo tenemos en físico. Poe. Ya un libro viejito, es una edición vieja, pero pues sirve, ¿no? Sí, Poe era considerado como el chico sad de esa época, Ok. el chico gótico así, pues, está muy bueno, ¿no? Pero sí, posteriormente le podemos dar lectura, ¿no? Sí, claro. ok, Perdón por pues una de las cosas muy, como decía aquí Jesús, es que pues, el cambio de régimen, nosotros constantemente inclusive en nuestro país, votamos por presidentes. ¿Por qué? Porque queremos ver un cambio y a veces ese cambio no se da o no es visible, pero pues quieras o no hay una etapa, un periodo en el que pues se cambia de presidente, se cambia de Cámara de Diputados, de Senado, de todo lo que son los temas políticos, pero en aquella época era muy diferente y estar de oprimido a pues estar todavía temiendo por tu vida
pues es muy feo. Otra de las cosas que habla este libro, bueno, que no habla, pero te da a entender, es que la idea o el arte es muy importante. La forma en que nosotros nos expresamos genera ideas, y esas ideas generan rebelión. ¿Por qué le decía al principio del en vivo que se han basado libros en Ujú. películas de este libro? Está una gran película que es la de V de Venganza o for the Vendetta, que, Película, que, que te da ese tipo de líneas dentro del guión de la película, y basen, ¿no? Sobre eso. que es que los únicos culpables de ese cambio de régimen donde nosotros tenemos miedo, es ahí. Nosotros tenemos la culpa de que nos quiten nuestras libertades, libertad de expresión, libertad de pensar. El libro de 1984 también toca esos temas. Así. Entonces, yo siento que es muy importante la manera en que nos comunicamos, la manera en que pensamos, las ideas sobre todo, Las ideas yo creo lo más hasta dónde importante, pueden llegar, así es. ¿no? Pueden influir. Porque esto nació de una idea del cerdo mayor por generar la igualdad ante todos. Se logra, pero cuando Napoleón adquiere el poder, se corrompe y tergiversa todo para beneficio de él. Entonces aquí es cuando empiezan los problemas, cuando los gobernantes se toman el control absoluto y te oprimen. El libro me gusta cómo finaliza, porque al final se lleva a cabo una nueva rebelión. Para no hacerles la reseña un poco más larga, el caballo o la mano de obra enferma Ujú. y se ve la necesidad de parar. Entonces toda la granja se detiene, no trabaja al 100%. Y Napoleón, en vez de apoyarlo o curarlo, lo vende y lo sacrifican y se dan cuenta. Entonces ahí todos se dan cuenta de que ya no serán protegidos por el gobierno, que tarde o temprano iban a terminar vendidos, asesinados, porque Napoleón empieza a desaparecer ovejas, animales, patos, entonces empiezan a morir. Entonces un día están festejando porque Napoleón invita a los humanos a la granja a festejar porque habían hecho nuevos tratados de comercio que Con los también estaba humanos. prohibido. Ujú. El caballo ya había fallecido, ya lo habían vendido a la carnicería, pero como había una fiesta, los perros se emborrachan, o sea, no había régimen, no había esa fuerza militar, esa fuerza policíaca que los Rondando, detuviera. ¿no? Ahí. Entonces se asoman por la ventana y es cuando ven a los cerdos en traje, en dos patas, festejando con los humanos. Y ahí es cuando ya no distinguen si el cerdo era humano o era cerdo o qué los estaba gobernando. Ajá, Y sí. se dan cuenta que llegan a donde habían empezado desde un principio y comienza una nueva rebelión. Entonces yo creo que nuestra forma de expresarnos, nuestra libertad de pensar, siempre y cuando respetemos al de al lado, Sí, puntos de vista diferentes. punto de vista ¿no? diferente, y es válido también cambiar de idea, cambiar de parecer, pues es un buen libro, una buena lectura para saber que nosotros tenemos el potencial de generar una idea en otra persona, generar una idea para que nazca algo No, diferente. inclusive para que toda una nueva generación crezca con una idea, porque esa generación, tanto el fascismo como el nazismo, fueron juventudes y fueron adoctrinadas y habían escuelas que enseñaban como tal eso, ¿no? O sea, como tal de que una economía basada en esto, una filosofía basada en esto, disculpa, y pues, o sea, es muy importante porque pues ahorita ahorita la información está al alcance de toda la mano, con un pinche clic puedes encontrar de lo que tú quieras y el mismo problema paradójicamente es algo curioso porque a veces no sabes ni qué cosa, ya no sabes ni qué ideología tomar o algo. Lo importante de esto es no clavarse con una ideología, explorar todas las ideologías, todas las filosofías y lo más importante, como en su momento había unos maestros chilenos que le comentaban a mi papá, ¿no? Lo importante de esto a lo mejor es tener conciencia de clase y estar consciente de tu posición de clase y con eso pues tomar lo necesario nada más, ¿no? O sea, ahorita lo estamos viendo con las saliendo un poquito de tema con las compras de pánico, ¿no? No todos tienen la oportunidad de adquirir ciertos productos por el recurso, la falta de capital, para que llegue alguien y obviamente con un capital mayor y compre todo.
Entonces ahí es donde dejas a las demás personas sin poder abastecerse. Ahí es donde se ve, sale el lado más primitivo del humano, que es querer sobrevivir a toda cosa. Se te olvida la moral, se te olvida tu ética, se te olvidan los valores y solamente es por ti. Entonces hay que tener cierto tipo de conciencia, estar conscientes, tener conciencia de clase de todo lo que está pasando. Y como menciona Ángel, eh, no sé, o sea, fue complicado para esa época, ¿no? Porque pues eran épocas muy oscuras de la historia, y pues no hay ideología ideal, no hay, es utópico una ideología ideal, y pues desgraciadamente la historia está ahí, y la historia es testigo de todas las atrocidades que se han pasado, tanto de cualquier tipo de ideología, ¿no? Sí, claro. Eh, pues bueno, yo creo que con eso podemos concluir con lo de la granja, ¿no? Nos dice aquí Jorge Arturo Avelino: Palpatine hizo un cambio de régimen y creó su imperio, obviamente de Star Wars, pero dice, ¿cuál es el libro para leerlo? El libro se llama Rebelión en la Granja. Pues bueno, por lo que pues nos cuentan aquí es pues básicamente un cambio de sistema político, ¿no? Más o menos en una granja, Sí, ¿no? es que también Pero lo da como a reflexión que realmente esto sí pasa, ¿no? Y está muy apegado a la realidad. Y es que las luchas de clases sociales siempre van a estar muy marcadas. En México hay un clasismo muy marcado, Claro, pero también en esa época, y racismo también, ¿no? Pero en esa época estaba la división más cabrona todavía, la lucha de clases. ¿Por qué? Porque pues los ricos se daban los banquetes de su vida, y los pobres pues no tenían ni para comer, y trabajaban para enriquecer a los ricos, ¿no? Sí, claro. Y no tenían propiedad privada. Entonces, como tú ahorita mencionas, Ángel, ¿cómo que dijiste? O sea, ahorita que tocaste lo de Marx mencionaba que el poder corrompe, efectivamente, y puede corromper hasta el alma más noble, el alma que luchaba por un ideal. Y es más, se decía, tú quitas a un aristócrata para poner a un rebelde que está luchando por eso, y va a ser 3 veces más cabrón que ese aristócrata. Es por eso que luego llegan otros filósofos como Bakunin, que hablaba del anarquismo, donde pues mucha gente sí se altera cuando habla del anarquismo, y puta madre, caos total. No, Sí, hay, claro. hay diferentes tipos de anarquismo, El bueno y el malo. y como hablaba Bakunin, un anarquismo donde el poder no estuviera ejercido por un ente, que en este caso vendría siendo un estado, sino el poder iba a ser entre todos, que íbamos a trabajar como una tipo comunidad, donde se iba a ver por la comunidad. Eso es un anarquismo, pero pues desgraciadamente el humano Pues se ha ido cambiando, ¿no? ha ido cambiando. El verdadero objetivo o nombre, significado, Sí, ¿no? claro, Más bien claro. como la esvástica, por ejemplo, ¿no? Así La es. esvástica, pues se le fue cambiado su forma Sí, y se le fue cambiado su significado, pues a algo malo, ¿no? Cuando Sí. en un principio no era así. eso sí, eso Y sí. eso, o sea, este libro es muy interesante porque yo le veo como un tipo de advertencia, porque actualmente, no sé, se me viene a la mente el régimen de Chávez o el régimen que está en Venezuela con el presidente Maduro. Tal vez Maduro se impuso, pero Chávez no. Chávez ganó sus elecciones bien porque traía buenas ideas para su cambio. Pero así como Stalin llegó al poder, así como Hitler llegó al poder, y fueron corrompidos, los culpables ahí tenemos que entender, perdón, que también la tenemos a veces nosotros por no darnos cuenta. No quiere decir que pues no tenga solución, no, pero pues sí hay que a la hora de elegir nuestros gobernantes sí hay que tener cierto idea o criterio para ver más allá de adelante, y cuando estén gobernándonos, no quiere decir, voté por él, no lo puedo juzgar. No, o sea, es cuando más lo tienes que exigir tus derechos, Así es. juzgarlo y decir, bueno, voté por él, me equivoqué y él también está mal, entonces tiene que corregir eso, porque si nadie habla y todos nos conformamos, poco a poco nos van a ir quitando derechos que nos pertenecen y haciendo de ellos un desastre. Y es donde una idea el socialismo se evoluciona a algo totalmente diferente y a una dictadura que fue de las peores que fueron conocidas por la historia de la humanidad. Ujú, exactamente.
Sí, como menciona Ángel, tanto el hombre más puro, el hombre más noble se logra corromper, pero desgraciadamente no podemos vivir en un estado, en un sistema Sin gobernar. donde no haya gobernantes, porque el humano está comprobado ya que, pues, voy a decirlo como decía Aristóteles, porque son diferentes filosofías. Entonces Aristóteles decía que el humano, hay dos tipos de humanos: los que sirven para ser amados, los que sirven para ser venerados y los que sirven para ser esclavos. Entonces, en este caso, pues, si lo llamamos a la filosofía de Darwin, pues es la supervivencia del más fuerte, ¿no? Pero en este caso nosotros, un hombre que a lo mejor físicamente no es muy fuerte, pero intelectualmente es capaz, puede mover con una idea, puede mover, por así decirlo, montañas enteras de personas. Y Claro. pues la historia pues es testigo de esto, ¿no? Los hombres más sanguinarios del mundo no han sido físicamente fuertes, han sido intelectualmente muy demasiado cabrones. inteligentes. güey. Saben mover las piezas, saben cómo llegar a la gente y qué cosas decir. Fueron hombres muy intelectuales, la verdad, y pues lo ocuparon para mal, desgraciadamente, ¿no? Pues sí, Este, y lo vemos, bueno, vemos un claro ejemplo con el presidente actual, ¿no? Que ese güey pues lleva un chingo de años con su carrera política, güey, hasta que pues llegó, ¿no? sí, Un chingo de años, güey, sí, pero, la verdad, sí. pues bueno, Vamos a ahora darle sí, pues ya le damos sí. al libro de 1984. Pues este es un solo libro, pero pues con dos historias, ¿no? Así es. Bueno, Bueno. 1984 lo ve como una advertencia, más que Ujú. nada. Es como una especie de advertencia, no es algo que venga al futuro, es una especie de advertencia a lo que puede llegar a pasar si, Tengo el libro. si permitimos o nos dejamos, o no decimos nada, si nos quedamos callados es lo que puede llegar a pasar. Esta historia, como su nombre lo dice, empieza en 1984. Nuestro personaje es Winston. Aquí hay Él trabajaba para un edificio que era el edificio de la verdad, eh, que pertenecía al partido. El partido no era más que el, el régimen o el gobierno que estaba en ese entonces. Y tenía un líder que le llamaban el Gran Hermano o Big Brother, El Big Brother. Ujú. que decía que todo lo veía. El gran ojo. El Gran Ojo. Ellos eran vigilados en el libro lo mencionan como telepantallas, que a esta época lo podemos ver como cámaras. Ujú. Y actualmente en el mundo o en ciudades importantes hay cámaras casi cada cuadra. México, Inclusive, en la Ciudad de México, ¿no? inclusive lo último que supe fue en Hong Kong, que fue que China quiere incorporar a Hong Kong a China de nuevo, pero su sistema de cámaras es tan bueno que puede identificar a una persona. Entonces ellos usaban láser para que las cámaras no les identificaran las caras, usaban máscaras. Y es aquí donde comienza algo interesante. Aquí es donde el libro o la adaptación de V de Venganza se me hace genial. O sea, Sí, después sí. de verla y leer este libro se me hace muy interesante, porque la película te muestra una cosa y el libro lo termina de complementar, o inclusive Ujú. piensas que es sacado del Son propio tomados, libro. sí, sí, perdón Ángel, muchos historias o películas, como estamos mencionando, V de Venganza, Hijos del hombre. hay Hijos del Hombre, hay ¿Qué otra, onda, Jorge Mijandos? película, ¿no? Donde sale Sylvester Stallone, donde por decir groserías ya te multa la policía, así Que sale de juez, ¿no? Como ajá, algo. que queda sin censura, y pues están interesantes. Vamos a seguir con él. Ok. Sí, sí, Entonces ellos eran en el edificio de la verdad, trabajaban para el partido. Ellos tenían diario 2 minutos de odio, que era, en este caso te habla de una guerra o es posguerra, donde Oceanía, así se le llama al continente americano, es cambiado a Oceanía, históricamente es ficticio también. Y está lo que es Euroasia, que era Europa del Este, Asia, y había un tercer continente, un tercer estado. Eh, Oceanía y Euroasia estaban en guerra. Había un personaje que era el líder de la oposición, de la hermandad, que así se le llamaba al grupo contrario, el grupo de izquierda, por decir así. Y estaba el Gran Hermano,
que era el grupo de derecha que era del partido. Entonces ellos eran reprimidos por absolutamente todo, por tener un cuadro de arte, por escribir un libro. Le quitaban hasta cosas de los libros, ¿no? Sí, era pena de muerte, y lo ves reflejado en la de V de Venganza, donde tener el Corán, tener Biblia, tener una pintura, tener una escultura, tener música estaba prohibido. Era un régimen muy fuerte. Es un fascismo casi, güey, ¿no? Y donde escuchar música te puede Pues llevar... más que una dictadura, güey. Te puede llevar a la muerte inclusive. Había personas que eran infiltradas o espías que te estaban checando en todo momento. Tú podías ir a comprar una tienda y no sabías el señor de la tienda. Era un espía. Era un espía que formaba parte del edificio de la verdad del partido. Entonces tú tenías que cuidar todo. A dónde ibas, qué hablabas, qué pensabas. Porque si alguna de estas ideas se llegaba al exterior, ibas a la cárcel. Pero ojalá y fueras a la cárcel y ya. O sea, se parte en un proceso que lo vamos a ver al siguiente. Winston conoce a una chica, se llama Julia. Se enamora de esta chica, pero no se podrían... O sea, estaba tan controlado el país que el hecho de tener sexo estaba prohibido. Sí. Si no engendrabas un hijo, a cierto tiempo te tenías que divorciar. No mames. Porque vigilaban todo ese tipo de aspectos. Sí. Todos esos aspectos estaban controlados. Controlados. Me parece, ¿no? Así como de... Sí, también. No O sea, recuerdo. tenían todo controlado. Y estaba la policía, era la policía del pensamiento, ahorita que me acuerdo. Eran las personas que vigilaban que todo estuviera en ese orden tan estricto. Entonces este personaje compra un libro, un diario, y empieza a escribir, y se da cuenta que odiaba al gran hermano. Entonces Julia, la pareja, un día le escribe una nota que decía te quiero. Entonces se empiezan a ver en lugares públicos, de repente se van a la tienda, rentan un departamento para que se pudieran ver ellos a escondidas, y tenían un amigo en común que se llamaba O'Brien. Este les dice que el otro personaje, el líder de la hermandad, es real, y que la hermandad también es real. Entonces les inculca a que estuvieran dispuestos a hacer por la hermandad como una especie de espías. Y ellos dicen que todo. Lo que no sabían es que O'Brien era un agente del pensamiento. Entonces los traiciona. No mames. Y aquí es cuando llega la policía del pensamiento, los arresta y pasan por torturas, lo narra ahí en el libro, horripilantes, donde no solo eran físicas, sino que también psicológicas. Eran golpeados, inyectados, no comían. Hay una parte especial donde él narra cuando se ve el espejo. Ah, sí. Que es la narrativa ahí es muy muy fea. La sentí yo, porque había bajo de peso, no tenía cabello, tenía poco cabello, los ojos se le salían las cuencas de los ojos sobresalían, no se reconocía, tenía cicatrices, marcas, se veía enfermo, había perdido demasiado peso, era torturado todos los días. A la vez. Hasta que un día su peor miedo eran las ratas. Entonces a él lo sientan en una silla, lo amarran y le ponen una especie de jaula, donde en la jaula iban a ingresar ratas que no habían comido y desgarrarle la cara. Mierda. Entonces ahí es donde él se quebranta y le dice que le hagan eso a Julia. Julia era la persona que él amaba con todo su corazón, y que había prometido ante O'Brien que no le iba a traicionar, que iban a estar juntos. Y ahí es cuando lo logran quebrantar, o sea, lo corrompen, lo rompen, y ya él no era el mismo. Entonces le dicen que habían conseguido lo que estaba bien y que lo dejaban en libertad. Pero esto obviamente es mentira. Él pues intenta como regresar a su vida, pero no era igual. O sea, nadie se le acercaba. Un día se encuentra a Julia y Julia confiesa que lo traicionó, que habló. Obviamente esta parte del libro finaliza donde pues a él lo asesinan, un disparo en la cabeza, que tanta fue su tortura que esperó el día en que llegara ese disparo, esa bala que terminara con su sufrimiento, porque por toda la tortura que había llevado. Entonces esta parte me llevó a la película de V de Venganza, que ya la había visto y la tuve que volver a ver, donde el protagonista es torturado, donde es inyectado con virus para probarlos, para salvar a los demás, donde estaba prohibido ser escritor,
poeta, había poetas en la celda. Luchador social también estaba prohibido. Pues estaba prohibido si quiere escribir en un poema la palabra Dios. Había bailarines, había personas de la comunidad LGBT, o sea, todo estaba súper reprimido, o sea, era un control absoluto. Entonces este libro es muy interesante porque nos advierte hasta dónde puede llegar el gobierno para nosotros. En la película de V de Venganza toca esos temas también, de que el pueblo no debe temer al gobierno, sino el gobierno debe temer al pueblo. Y en la parte donde le disparan, le dice que por qué no moría, y eso es muy verdad. O sea, que una idea siempre va a ser a prueba de balas. O sea, podrán matar a la persona que inició la idea, pero si esa idea logró llegar a alguien, va a seguir. Y hay ideas que nacieron hace muchos años y hasta nuestra época se mantienen, como es la democracia, que se ha corrompido, pero la idea ahí está, por decir así, entre algunas. No sé si quieres agregar algo, ¿no? Sí, no, y efectivamente, pues aquí hay gente que pues vio Big Brother y todo, ¿no? De ahí viene el famoso dicho, ¿no? De Big Brother. ¿Por qué? Porque en el programa ese, pues estaba una cámara y grabando a varios sí, vatos, el ojo, ¿no? Que grababa todo. El gran ojo que todo lo ve. Y aunque no lo creamos, estamos siendo vigilados. Siempre estamos siendo vigilados. Tampoco tampoco es que también el humano en una sociedad viene el dicho que el pueblo tiene al gobernante que merece, ¿no? El pueblo tiene pues la gente que merece, pero también si el pueblo tú lo infectas y lo programas al pueblo para comer siempre lo mismo, la gente va a creer que ese pueblo es ignorante por naturaleza. Ese es un problema, ¿no? Entonces, sí. Pues tampoco es el Estado, se enfrasca más en el Estado, ¿no? Cuando le das todo el poder al Estado y tú te desentiendes, decía Aristóteles, que gente que no le importaba ni la religión, ni le importaba tampoco las cuestiones políticas, estaba condenado a sufrir las atrocidades de los políticos. Y sí, en este caso, pues ni siquiera a veces nos fijamos en por qué vamos a votar, o si estamos votando bien o votamos por una persona guapa y hasta dónde nos llevó, o votamos por el simple hecho de decir, no, pues pues el del menos malo o el menos ratero se ve güey, sí. Pero aparentemente hay una democracia, aparentemente, ¿no? Pero pues que no podemos ponernos en un estado nihilista donde no creamos en ni el Estado ni nada, porque pues se haría un caos total. Y sí, también no habría control. También cuando el Estado no le das todo el poder, pueden venir atrocidades muy feas. Pero también si tú le das todo el poder a la industria privada, puede venir otra. Entonces nosotros estamos entre la mitad. El humano común como nosotros estamos entre la mitad, o el gobierno o la privatización. ¿Qué pasó ahorita en Chile? Se privatizó todo el pedo los transportes, subieron a cantidades pues muy pesaditas, y pues ahorita Chile tuvo una revuelca pacífica, sí, Chile. Millones de personas salieron a manifestarse y todo el rollo, y estuvo fuertecito. No, pero fue la que pasó recién. Sí, antes de todo este tema. Sí, y pues también no es, por eso hay que tener criterio propio, y desgraciadamente a nosotros nos han hecho hasta sumisos. Que alguien tome el mando, que alguien tome las riendas, y el Estado no es transparente en muchas cosas. Claro. Entonces, al no ser transparente, pues ellos pueden hacer lo que quieren, y los tratos los hacen a escondidas, en oscurito, un 23 de diciembre, cuando todos estamos comprando el pavo, cuando estamos haciendo las compras. Sí. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos nos están brindando la seguridad, nos están brindando el confort que pues un Estado, como decía Rousseau, debe de proporcionar. Pero pues no sé, o sea, no hay sociedad perfecta, ¿no? Y si esa sociedad solamente la mantienes con circo y pan como los romanos, encuentran la fórmula para siempre y te la van a aplicar, ¿no? Porque otra de las cosas que también toca este libro es la propaganda, que es muy esencial. Ellos controlaban televisión, radio, periódicos, controlaban absolutamente todo para generar su propaganda. Toca también dos temas, que es que existen dos tipos de propaganda principales, que es la doble verdad o disfrazar la verdad, y el miedo. Empezamos con lo que es la doble propaganda, que es la doble verdad, que es que ahí lo ocupaban como de esa manera: para la paz
en el libro es la guerra lleva a la paz, y actualmente ocupamos el de si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Así es. La libertad está en la esclavitud. Y por último, en la ignorancia está la fuerza. Entonces, esto era lo que la hermandad, perdón, miento, el partido era lo que sus lemas, o lo que se atrevía a decirle al pueblo. Y si tú exigías más de eso, era porque tú ya no era tu necesidad, ya era algo más que tú querías. Ya lo tenías todo, ¿para qué querías más? Exactamente. Entonces por la otra parte está el miedo de la muerte, que muchos gobiernos lo tienen, a desaparecer gente, a, a que le hagan daño a tu familia por ese aspecto. Entonces, esos son también temas que vienen. Ya por último, si hay personas, lo más recomendable es que lean los libros. Sí, exactamente. Que lo Para lean que se ustedes. den cuenta, a lo mejor pueden sonar temas muy complicados o complejos de entender, pero realmente no lo son tanto. Pero una recomendación, si no quieren leer el libro, si no pueden salir a comprar el libro, que lo dudo porque está en internet y son muy accesibles, se pueden ver las películas. Yo al menos les recomendaría V de Venganza y Hijos del Hombre, que tocan esos temas. Se me hacen películas muy muy interesantes, la pueden encontrar en internet, en YouTube, Facebook. Y también, por ejemplo, Ángel, ahorita que estás recomendando las películas, hay unas películas que son de niños aparentemente, pero tienen un trasfondo bien cabrón. Son dos películas, Hormiguitas. Eso es una eso es una película que tiene un trasfondo porque inicia con Z, que es el principal, porque lo ven Z, porque es el hombre que se aparta de la sociedad. Por eso, dentro de las escalas está el beta, el alfa y está el Z. Z está conocido como el que se aleja de la sociedad, etcétera. Y este sujeto está platicando con una hormiga psicóloga y le dice, no, pues me siento mal, me siento triste, la sociedad me dice que haga esto, la sociedad me dice que trabaje, que solamente estoy dedicado para esto. Entonces, ¿qué me quiere dar a entender la sociedad? Que tu vida es insignificante, Z. Así es. Entonces, esa película, ustedes véanla y se van a dar cuenta de muchas cosas. Como esa hormiguita llamada Z pensaba muy diferente a las demás hormigas. Él siendo un obrero, no se siente como tal un obrero, porque tiene una capacidad de reflexión, una capacidad de filosofar sobre su vida que las demás hormigas obreras no las tienen, porque están hechas para acatar las órdenes. Y la película pues da un giro total y hace cuenta que menciona una hormiga, que hay un lugar que se llamaba Insectopía, haciendo alusión a la utopía, de un mundo utópico donde todos son felices, donde todos de todos, donde no hay propiedad privada, donde si quieres haces esto, si quieres no lo haces. Y es por eso y como mencionas ahí, ponen a las hormigas que van a atacar a las termitas, pero el que controla todo ese desmadre es una hormiga que, pues, ¿cómo es? El general, ¿no? El general capitán que manda a todos sus guerreros a matar a las termitas. Y era una total masacre, porque era la raza más fuerte en este caso. Era los que podían levantarse en contra de su propio general. Entonces por eso los manda a una muerte segura donde, si no mal recuerdo, no sobrevive nada más que Z. Ajá. Entonces se quedan sin esa fuerza militar que apoyaba totalmente a la reina, y ahora él tiene al nuevo régimen que va a ser a los que él puede controlar y a los que él necesita para derrocar a la reina. Así es. Sí, sí, y pues Bichos, la película de Bichos creo que todos la vimos. Cuando le dice Hooper, esas hormigas nos superan 100-1. Sí. Si esas hormigas se dan cuenta de lo que pueden hacer, Nos adiós van a a nuestro matar. estilo de vida. No se trataba Sí, cuando- del trigo ni de las semillas, se Tener- trataba de de sobajarlas. tenerlas sometidas. Esa es una película, no, esas son películas que pues son de niños, ¿no? Sí, te Sí, dan pero- un trasfondo muy cabrón. Pero son... De yo que sé- la unidad y hay que estar unidos pues para poder hacer algo, ¿no? Ujú, y también si te manejan todo de que tienes que estar unido por la comunidad, pues te pueden jugar chueco. Porque tú, al decirte eso, tú vas a trabajar toda tu vida por la comunidad y no vas a ver por tus intereses propios. Eso es algo que también entraría en una cierta discusión. Pero son las películas que yo recomiendo, Ángel. Igual para volver a mencionar las películas. V de Venganza,
Hijos del Hombre, se llama Sí. Hijos del Hombre. Ujú. No recuerdo el nombre del actor principal, es una película muy buena. Cinemáticamente hay una escena de que es grabada un efecto que se llama de una sola toma, que se me hace muy interesante, donde ahí también empieza con un régimen, toca temas como terrorismo, este, libertades de expresión, V de Venganza, que pues es una gran película. Musicalmente tiene música clásica, Sí, sí. toca ideas igual comunistas, socialistas, fascistas, de libertad. Entonces son dos películas que recomiendo. Están también las películas de aquí Jesús, que si lo ves de esta manera también son buenas películas para tus hijos. Ujú. De que también si desconocías cuál es la intención también de las películas, hay películas Ujú. para niños con esa intención, Así es. Tienen que, un que, trasfondo. que te dan, por ejemplo, toda esta complejidad del libro a algo más más Digerible. digerible. Sí, claro. Pero pues al final de cuentas lo que intentamos, o lo que yo al menos vine aquí, pues generar un interés, ¿no? Para que puedan leer este tipo de libros. Sí, lo importante es cobrar conciencia de clase, estar consciente de todas las cosas que se han hecho para no repetirlas, ¿no? Quién sabe que nosotros no sabemos qué depara el futuro, pero siempre al estar leyendo esto es como un freno de mano de decir, no, pues esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas somos los que vamos a estar en las generaciones futuras, y a su vez vendrán nuevas generaciones que quién sabe de qué manera van a ser adoctrinadas. Eso es lo Claro. más... Porque algo en particular es que pareciera un antes y un después este libro. Esa Rebelión en la Granja, que toma personajes históricos, hechos históricos, y te dice, pasó esto. Y de repente está en 1984, que es repito, es una advertencia hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se ha llegado de acuerdo a anteriores dictaduras, anteriores régimen, hasta dónde son capaces de llegar. Entonces no quiere decir que pues esto nos vaya a suceder a nosotros, pero también hay que tomar en conciencia de el respeto que nos debemos tener como seres humanos, la unidad que debe haber, hasta dónde debe llegar la unidad, hasta dónde debe llegar El orden. el orden, la libertad. Pues son libros muy interesantes con temas muy complejos, pero pues Sí, claro. son para generar lectura más que nada. Sí, Sí. claro. Mencionaban las películas. Hay una película que, pues no es tan similar, pero sí tiene como que cierta como trasfondo, ¿no? Se Ajá. llama El Dador de los Recuerdos. Ah, No ya sé sé. si recuerdas Sí, que creo te que había sí. comentado Sí. esa película, ¿no la has visto? No la he visto, pero sí me Bueno, comentaste. es una película en la cual mantienen a las personas sin amor. Es una película que al principio, pues, más bien la mayor parte de la película es todo gris. Haz de cuenta que cada persona tiene que poner su mano aquí al lado de la puerta para poder salir, y les inyectan como que una cierto de medicamento como para mantener opacados los sentimientos. Ah, ok. Es decir, Ya. pues que no sientan amor, o que hagan cosas que el régimen, en ese caso el imperio, no sé cómo decirlo. Es una película, se supone que en una época más avanzada, pero pues lo mantienen precisamente para que el pueblo, pues digamos que no se levante, o que obtenga otro tipo de información, ¿no? Inclusive a los niños, con tal de tener un control de población, güey, a los bebés los matan, güey. Mm. Y por ejemplo, el personaje principal es un chavito. Su papá trabaja en esa madre, güey, en matar niños, güey. Ok. O sea, obviamente para él es normal porque es su Sí. trabajo, o sea, Es se su supone jefe, que ¿no? pues ya tiene un sistema, ¿no? Pero ese güey, el chavo dejó de inyectarse antes de salir y todo el pedo, y se empezó a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y después los descubren a él y a una chavita que también hizo lo mismo, toda la onda. O sea, se me figuró muy parecida a lo que dijeron. Ah, ya. Pero está muy buena, ¿eh? Se llama El Dador de los Recuerdos. Está muy, muy chida. La verdad es que sí la recomiendo bastante. Ok. Ah, pues sí. Pues bueno, yo creo que pues ya con esto podemos concluir. Ujú. Ángel, un gusto haberte tenido aquí invitado, hermano. La neta, estuvo muy No, chingón no. la historia del libro. Un poquito política, pues a los que no les guste, pues No, pues sí. bueno, una disculpa, pero pues bueno, vamos a tocar temas de toda índole, de todo tipo, pues, y Igual, si sí. tienen ustedes algún libro que les guste, ya nos dejaron aquí la recomendación de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe,
que ya lo tenemos aquí, pues lo vamos a leer, bueno, a ver cuándo pues hacemos la reseña, perdón. Probablemente el día de mañana también tengamos a Ángel de invitado para la lectura de leyendas. Por cuestiones de tiempo del invitado que teníamos planeado para mañana, se va a cambiar para el día domingo. Pues las historias paranormales, y el día de mañana vamos a darle pues a la lectura de leyendas, ¿no? Y pues apenas vamos a ver qué leyendas vamos a tocar, pero pues esténse pendientes, ya saben, mañana a las 8:30 o 9 de la noche. Ahorita empezamos un poquito más tarde, pues por ciertos problemitas que hay en la ciudad, ¿no? Y toda esta onda, pero pues bueno, Piggy. Sí, ¿alguna aportación que quieras dar? Bueno, pues igual, si vuelvo, tengo la oportunidad de volver a venir como invitado a otro libro, intentaré ya tener un libro más ligero, más acá, más una novela, una novelita tal vez, para que los cautiven, ¿no? Sí, igual, si quieren que hablemos del libro vaquero, pues o sea, estamos hasta cómics. Sí, cómics, ¿no? Sí. Podemos aventar de todo. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos visto. La verdad es que agradecemos un chingo. Si pueden compartir, compártanlo. Nos acabamos de dar cuenta que ya llegamos a los 1000 seguidores en la página, y la neta es que nos da un chingo de orgullo, y sobre todo pues a ustedes que nos apoyan y nos ven todos los días, ¿no? Bueno, todos los días de transmisión. Compartan, necesitamos llegar a 10,000 seguidores para hacer algo más chido. Por ahí vamos a hacer pues algún video especial, ¿no? Para cuando lleguemos pues a los 1000 likes en la página, y pues estén pendientes. Sí, claro. No, pues voy a... Pues un saludo. Sale. Creo que aquí lo puedo terminar. Sí, ¿sale o no? Hasta luego.